Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Yo sé que usted ha escuchado algunas proyecciones que nos han hecho nuestros médicos y que nos ha hecho también la Organización Panamericana de la Salud. Yo sé que lo hacen con toda la sana intención de que usted siga las recomendaciones, pero nos han dicho que ahí por la última semana de mayo y la primera de junio, la primera quincena de junio, los casos de coronavirus se van a incrementar y han habido expresiones muy severas en cuanto a la magnitud de esa curva, que en el escenario peor podríamos tener entre 30,000, 35,000 personas necesitando de unidades de cuidados intensivos. En esos escenarios drásticos, en esos escenarios más fuertes, que inclusive podríamos tener una cifra de muertos comparada a las necesidades de demanda de unidades de cuidados intensivos para esa fecha. Pero también los médicos que saben, que conocen de la temática, nos dan esperanza y nos dicen, pero si usted contribuye a cortar la curva, a evitar el masivo contagio, pudiésemos tener efectos menos peligrosos, dicen. Las cifras podrían cambiar, podrían venirse abajo las proyecciones. ¿Me entiende? O sea, de nosotros dependerá. Yo sé que por el país circulan muchos hondureños que ya tienen la cepa o el virus y que son portadores asintomáticos, que andan transmitiendo el virus. Eso está ocurriendo, porque el país no ha tenido la capacidad de hacer pruebas masivas diariamente, ¿verdad? Ya sea rápidas o las PCR. Entonces, mucha gente anda como si nada, sobre todo en el departamento de Cortés, en Atlántida, en Lloro. Y por eso son esas proyecciones, Entonces, miren, como hay que estar preparado para todo, ojalá que esos escenarios que nos plantean no ocurran, no se materialicen. Pero si se materializan, vamos a ver cosas feas que no hemos visto en el país, pero que sí se han producido en otros países. Y no países de tercer mundo, no países en vías de desarrollo, países del G20, países inmensamente ricos, con una mejor infraestructura sanitaria que la nuestra. Por eso hoy vamos a abordar un tema que es sumamente importante. Crear conciencia desde ya, con nuestros panelistas, con nuestros expertos, informarle a la gente, a los profesionales que están en la primera línea en esta pandemia, como son los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, laboratoristas y todos los que participan en esa cadena de sanidad en los hospitales de la República. Me van a disculpar la pronunciación de este nombre, pero ahí lo ven en pantalla. Habermas, lo voy a pronunciar así. Los problemas éticos de la pandemia. ¿Quién es Habermas? Ahí lo tienen en pantalla. Jürgen Habermas. En una larga entrevista concedida a Le Monde, el filósofo alemán Jürgen Habermas sostiene que la crisis del coronavirus nos ha situado ante graves desafíos éticos
el triaje en los hospitales desbordados y la decisión sobre cuándo levantar el confinamiento. En los dos casos existe el peligro de responder a ellos con decisiones contrarias a la dignidad humana. Por un lado, explica, ante la saturación de los servicios de salud, especialmente de las unidades de cuidados intensivos, los médicos pueden verse obligados a decidir a qué enfermos dar preferencia cuando no es posible atender a todos como se debería. Se pueden colar así en los protocolos de clasificación motivaciones utilitaristas y los profesionales sentirse arrastrados a comparar el valor de una vida humana con el valor de otra, dando preferencia, por ejemplo, a los de menor edad frente a los mayores. ¿Creen ustedes que es ético darle preferencia en una unidad de cuidados intensivos a alguien por su edad? Si hay dos personas necesitadas de esa unidad de cuidados intensivos, uno de 60 años y otro de 90, ¿cree usted que es ético que un médico, hombre o mujer, decida que porque es menor, tiene 60 años, debe quedarse con esa máquina y no el de 80, 90, porque de todos modos se va a morir? ¿Es ético eso? ¿Cree usted que es ético? A juicio de Habermas, volvamos al texto, se debe evitar en una situación tan grave como la que estamos viviendo, que sean las razones económicas las que determinen las decisiones sobre la salud de las personas. De otro modo, se conculcaría el deber de tratar igual a todos, con independencia del estatus, el origen y la edad, apunta el filósofo alemán. No, tiene dinero. No, el papá de tiene dinero. No, es el dueño de tal empresa. No, en algún momento le puedo pedir un favor. Y su apellido es tan común que a saber quién es. Yo ya estoy dramatizando con el ejemplo, ¿verdad? Pero eso es lo que nos quiere decir, que por estatus decida quién entra a la unidad de cuidados intensivos y quién no. La ética exige, volviendo al texto, que en estas circunstancias trágicas el médico tome sus decisiones exclusivamente a tenor de indicios clínicos que permitan pensar que el tratamiento en cuestión tiene gran probabilidad de éxito. No importa si es menor o mayor de edad, si tiene 60 o 90 años, si tiene dinero o no tiene dinero, si es más conocido en la sociedad o no, si es católico o es evangélico, olvídese de eso. El médico debe tomar decisiones exclusivamente a tenor de indicios clínicos. Es que nosotros no hemos visto eso. Eso que pasó en España, eso que pasó en Italia, eso que está pasando en Estados Unidos. Solo hemos leído, solo lo hemos visto por televisión, solo nos lo han contado. En países donde mueren al día 500, 600, 800, 1000, 1200. No quiero ni imaginarme en Honduras que en un día se mueran 1200 personas en los hospitales. Nos volvemos locos y ojalá que nos estemos preparando. Si ese fuese el escenario doloroso que dice el presidente Hernández que vamos a pasar. Así lo dijo. Por eso en TN5 Estelar, ayer o anteayer, nos planteamos esa pregunta en un trabajo. ¿Qué quiso decir el gobernante con los escenarios dolorosos que se nos vienen? Eso. En el primer mundo han confundido a los muertos, le ponen el nombre de otro. En el primer mundo salen con camiones militares a enterrarlos a fosas colectivas. Esos son los escenarios que debemos evitar. No forcemos entonces el tema ético dentro de los médicos que tienen que tomar decisiones. Si tan solo un día nos aparecieran 200 muertos en el Seguro Social allá en San Pedro Sula, combinado con otros muertos en el Catarino o en el Leonardo Martínez,
Es que no me imagino esos escenarios. Si aquí con 2 accidentes de Sasa nos volvimos locos, en el primero estaba un buen médico forense, Denis Castro, yo recuerdo ese accidente, pero estábamos locos, desesperados, pidiendo frigoríficos a las 3 de la tarde, porque no sabíamos dónde acomodar a aquel montón de personas que fallecieron en el accidente. ¿Recuerdan aquellos frigoríficos que estaban ahí en la oficina médico forense cuando la penitenciaría nacional estaba ahí en el barrio La Hoya? ¿Recuerdan ustedes aquella fetidez? Pregúntense cuántos médicos forenses tiene el país. ¿Cuántos tiene, sí, Tegucigalpa? ¿Cuántos hay en San Pedro Sula? Yo esperaría que ese escenario doloroso que nos plantean o esas cifras de 35,000 muertos no ocurran. Que no estamos preparados para eso. No estamos preparados para atender 1,000 muertos en un día por la enfermedad en todos los hospitales conjuntamente del país. Nos volvemos locos. Ya me imagino la confusión de muertos. Miren que quizá dramatice, pero quien ha leído lo que ha pasado en Europa, quien ha leído lo que ha ocurrido en el primer mundo, allá en Estados Unidos, se va a dar cuenta que lo que estoy hablando es correcto. Por lo tanto, este es el tema de hoy, miren. Este es el tema de hoy. Este es el tema de hoy. Vamos a la tableta, vamos al iPad. Este es el tema de hoy y ya lo va a traducir en su propia voz. No va a traducir, no que repetir en su propia voz. Gabriel Andino. Jürgen, este no es Klinsmann, ¿verdad? Hasta del fútbol nos hemos olvidado. Esto no es Jürgen Klinsmann, es Jürgen Habermas, filósofo alemán, que lo ven ahí en pantalla. Vamos entonces con Gabriel Andino y comenzamos ya la presentación de nuestros panelistas y el desarrollo del Frente a Frente de esta mañana. Gracias, licenciado. Buenos días. Y tal y como usted lo indicaba, este es el tema de este jueves 23 de abril. Los problemas éticos de la pandemia. Usted puede trasladar sus consultas, comentarios o sugerencias a través de nuestras redes sociales @Frente a Frente HN en Twitter y Frente a Frente HN en Facebook. Nuestras cuentas totalmente certificadas para que usted en esta publicación pueda comentar, hacer sus preguntas y comentarios a nuestros panelistas. Los problemas éticos de la pandemia, el tema de este jueves 23 de abril. Frente a Frente presentó el tema del día. Tenemos a la doctora Maribel Rivera. Mire, doctora, me la sentaron abajo del set, pero es para guardar la distancia. Es para guardar la distancia, sí. Ella es la doctora Maribel Rivera, médico infectóloga, pediatra, investigadora en ensayos clínicos, miembro del Comité de Ética e Investigación. Trabaja en el Hospital María. También es microbióloga. Sí, pero no trabajo en el Hospital María, soy miembro del Comité de Ética del Hospital María. Usted es miembro del Comité de Ética. Del Comité de Ética del Hospital María. Sí. Usted es doctora en medicina general y especialidad infectóloga. Sí, y primero soy licenciada en microbiología. Estudió microbiología también. Es mi primera carrera. Toda su vida ha pasado estudiando. Toda su vida ha pasado estudiando, doctora Maribel Rivera, la felicito. Gracias. Toda su vida ha pasado estudiando y mire qué carreras, ¿verdad? Y mire qué carreras. La doctora Eleonora Espinosa, ella tiene un doctorado en filosofía. La doctora Xiomara Bu. ¿Perdón? Xiomara Bu. Es la doctora Xiomara. Yo soy la de filosofía. Doctora, es que me habían dicho que no venía. Me habían dicho que no venía, pero es también un honor que esté aquí con nosotros. Bueno, miren, me han confundido totalmente hoy con los nombres. La doctora Bu, la doctora Eleonora Espinosa, correcto. Entonces, el doctorado en filosofía es de la doctora Bu. Correcto. Con estudios en ética, coordinadora del Foro Nacional de SIDA. Sí, ya le he entrevistado. Lo que pasa es que ya con las mascarillas uno no se reconoce. Con la doctora Bu tengo décadas de conocerla.
Son del Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Correcto. Nacional Autónoma de Honduras. La doctora Xiomara Abu. Correcto. Y la doctora Eleonora Espinosa, Soy yo. que la tenemos aquí, tiene una maestría en salud pública, es docente de la Facultad de Ciencias Médicas, secretaria de este comité en investigación biomédica de la Facultad, Comité de Ética e Investigación Biomédica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma. Muy bien, hoy sí tenemos claro el panorama. El doctor Jorge Alberto Valle Reconco, también un médico con maestría en Administración de Hospitales, actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Qué bien estar con ellos, con hondureños distinguidos que se han quemado las pestañas estudiando, que leen para hablar de ética justo en un escenario como el que tenemos. Todavía el peor de los escenarios no se ha presentado, ¿verdad? Pero si se presenta el peor de los escenarios, ese que les describía hace algunos minutos, tengan la plena seguridad que los médicos tomarán decisiones en hospitales con poco espacio, con pocos recursos, con pocos insumos. Tendrán que tomar decisiones, hombres y mujeres vestidos de blanco, con enfermeras, tendrán que tomar decisiones, pero decisiones enmarcadas en ética. Y por eso es bueno hablar del tema después de la pausa comercial, no sin antes presentarles aquí un trabajo que nos hizo el periodista Pepe Andino de TN5 Estelar, sobre hondureños que viven en el exterior, que se contagiaron del virus, pero que superaron el virus y miren ahora cómo ven la vida. Miren cómo ven la vida. No deseo que a mis compatriotas ni a nadie en el mundo entero le suceda, porque el virus es fuerte, es serio, es algo que no se puede describir, el dolor es inmenso, es una odisea. Así comienza el testimonio de un hondureño de 47 años, residente en Nueva York, Estados Unidos, quien dio positivo por coronavirus y ha logrado superar la enfermedad. Hoy si veo una sonrisa en mis labios es porque lo he superado, gracias a mi Dios, gracias a mi Padre Celestial. He superado este reto tan difícil que me tocó vivir, que no fueron 6, no fueron 7 días. Estamos hablando de casi los 20 días en la situación difícil donde cada día, gracias a mi Señor, mi esposa estuvo ahí presente, pendiente, atendiéndome, haciendo todo lo posible para que hoy yo esté aquí nuevamente. Y esa es mi sonrisa, esa es la alegría de que yo puedo celebrar la vida nuevamente. Vázquez, quien conduce un taxi en Nueva York, recuerda cómo contrajo el virus y reflexiona sobre la vida y la fe. Yo trabajo en el rubro del taxi y como ya ustedes sabrán, pues aquí uno recoge y recuerdo que ese día mi esposa me dijo: mi amor, protéjase, cúbrase, y de alguna forma pues andaba confiado, pensando, no, eso a mí no me va a dar, eso a mí no me va a tocar, eso no es para mí, no creo. Y déjame decirte que al día siguiente yo regresé a casa, no te voy a decir específicamente dónde, quién, cómo, pero regresé grave y ahí empezó la odisea con el coronavirus. Este hondureño envía un mensaje a sus compatriotas en Honduras y el mundo, que deben obedecer las recomendaciones de los expertos, sobre todo quedarse en casa. Yo no sé con qué yo podría pagar este tiempo, el poder estar hablando aquí a través de este medio, el poder decirte que te cuides, que te protejas, que obedezcas las leyes, que te guardes, que el Señor está al cuidado de todo.
Dios no es ajeno de esta situación. Esto ha venido incluso a fortalecer mi fe, a fortalecer mi vínculo, a darle valor a lo que es la familia, a darle valor a lo que son los amigos, las amistades, porque cuando uno está postrado, cuando uno está en esa situación, es lo que yo decía, cambio lo que sea para estar bien, porque no tienes idea de lo que se sufre. El testimonio de este sobreviviente del coronavirus no es el único. Carolina Bocanegra y su hija Lara Sofía Iten, ambas positivas por coronavirus en Suiza, han logrado salir adelante con la enfermedad y hoy también nos cuentan cómo ha sido su recuperación. Pero ya estoy saliendo, desde la semana pasada he sentido realmente mejorías y bueno, ya estoy en la fase que el doctor me ha dicho que comience a salir a caminar para poder fortalecer mis músculos y mis pulmones de nuevo, porque he estado realmente mucho tiempo en reposo absoluto. Quiero decir que toda la fortaleza que he tenido en este tiempo ha sido gracias a Dios, que también se ha manifestado a través de amistades, de mi familia, de mis niños y de todas las personas que sé que han estado orando por mí. He logrado estar con mucha paz, con mucha calma, con mucho optimismo y con mucha fe de que todo iba a estar bien. Estoy muy feliz de haber superado esto ya casi. Para este pastor es una nueva oportunidad de vida para cambiar y ser mejores. Y la gratitud que hay dentro de ellos es una nueva oportunidad de vida. Y gracias a Dios por ellos, y los animamos a seguir adelante y compartiendo con otros lo que Dios ha hecho en sus vidas, porque necesitamos una sociedad más identificada, una comunidad que participe más la solidaridad, la empatía, que podamos llevarnos mejor los unos con los otros, como dice la palabra, sobrellevar las cargas los unos con los otros. En Honduras ya son varios los enfermos de coronavirus que han logrado superar la enfermedad. El llamado a las personas que están pasando esta difícil situación es que tengan mucha fe y esperanza para recuperarse, como estas personas que han brindado su testimonio el día de hoy. José Andino, Telenoticias. Le recordamos el tema de este jueves y le invitamos a que participe a través de nuestras redes sociales @Frente a Frente HN. Los problemas éticos de la pandemia. Ya como se nos ha cortado el tiempo, les voy a pedir que interactuemos. Ok, exacto. Como si estuviéramos en la sala de nuestras casas, Platicando. en la mesa del comedor, y alguien invitara una botella de vinito. Solo una. Excelente. Muy bien. Miren, siempre he creído que este es uno de los escenarios más complejos. Cuando hay saturación en los servicios de salud, especialmente en las unidades de cuidados intensivos, los médicos pueden verse obligados a decidir a qué enfermos dar preferencia cuando no es posible atender a todos como se debería. Se pueden colar así en los protocolos de clasificación motivaciones utilitaristas y los profesionales sentirse arrastrados a comparar el valor de una vida humana con el valor de otra, dando preferencia, por ejemplo, a los de menor edad frente a los mayores. Vamos a iniciar de izquierda a derecha con la doctora Maribel Rivera, pensando en que este escenario usted no puede descartar lo que ocurra en Honduras. Cuando estemos en el pico de la pandemia
y nuestros hospitales saturados. Ojalá que no ocurra, ¿verdad? Ojalá que no ocurra, pero no lo descarte que ocurra. Que un médico tenga que tomar una decisión de estas. ¿A quién darle preferencia con la unidad de cuidados intensivos? Si a este que tiene 60 años, si a ella que tiene 90 años. Comencemos, doctora Maribel de Rivera. Sí, yo creo que independientemente de cuáles son la edad o cualquier detalle del paciente, el médico se va a ver obligado a seguir los algoritmos clínicos, se va a ver obligado a evaluar cuáles son las posibilidades clínicas de cada uno de sus pacientes, y aún así la decisión para un médico es difícil porque estamos formados para salvar vidas, no para seleccionar a quién salvo y a quién no salvo. Sin embargo, se van a ver enfrentados a esa situación, y confiamos en que el médico, por su formación, tiene esa característica de que se va a guiar por las alternativas clínicas. O sea, este paciente tiene probabilidades de que con mi intervención va a salir adelante. Entonces, se van a tener que decidir de esa forma. O sea, creo que indudablemente los que alguna vez hemos estado al frente del paciente, nos ha tocado tomar decisiones en base a las posibilidades de poderlo sacar adelante. Porque puede suceder que un médico determine que a una paciente o a un paciente de 90 años le queda 1 hora, 2 horas de vida, o 24 horas de vida, pero que alguien con 60 años le puede salvar la vida, pero solo hay un respirador. Sí. Yo digo, sin ser médico, lo ideal me parece es que muera con el respirador y que se espere el otro. Pero como yo no soy médico, el médico es el que tiene que tomar la decisión en este momento. ¿Deja que esa persona de 90 años muera con el respirador mecánico puesto? ¿O dice, no, él o ella va a morir, este día va a morir? Mejor prefiero que este no se me complique y le pongo este respirador a esta persona de 60, 70 años, 30, 20 menor que la otra. Si le tocara a usted ese escenario, doctora Eleonora Espinosa, siempre dentro de la ética médica, ¿qué decidiría? No, es que mire, nosotros entendemos que es por años de calidad de vida, lo que usted dice, ¿verdad? Pero también la probabilidad de que usted sobreviva. Si usted tiene un 10% de sobrevivir, y yo tengo un 50%, yo voy a ponerle el que tiene 50%. Pero cuando usted entra a un respirador, no es ético quitárselo. O sea, yo no puedo desconectarlo a usted para dárselo a otra persona. O sea, no es ético eso. Sí. O sea, usted tiene que morir hasta que muera y después uso el respirador. ¿Y sabe que en Italia ocurrió que los médicos se vieron obligados a tomar esas decisiones? Pero y en España también. Pero no es ético, o sea, porque usted entra en un respirador, entonces ya hay protocolos, ¿verdad?, donde usted tiene que aguantar hasta que muera, pues. Entonces, ahí lo que tendríamos que ver, y los protocolos lo que dicen es quién va a entrar al respirador antes de. Entonces, si estamos hablando que van a ser sobre años de calidad de vida, usted puede tener 30 años, pero usted es diabético, usted es hipertenso, es fumador. Yo tengo 50 años, pero no soy ni hipertensa, ni diabética, ni fumadora. Puede ser que yo tenga más sobrevida, ¿me entiende? Si yo le pongo un respirador a usted. Entonces son dilemas que se tienen que discutir, y yo creo que ahí va a ser como individualizado. O sea, los médicos vamos a tener que individualizar, no vamos a poder generalizar. Doctor Jorge Alberto Valle Reconco, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma, también se suma al debate sobre este escenario que planteamos. La formación médica parte de principios éticos de más de 3.000 años, el principio de hacer el bien, el principio de beneficencia, el principio de no hacer el mal también, o el primo non nocere, también tiene que ver con, y estamos hablando de más de 3.400 años que se discutía en estos temas, la parte de justicia también, que yo entiendo que lo vamos a poder abordar también, y el consentimiento informado, que hay que pedirle a las personas la autorización. Todas las personas de ahora en adelante que entren a las salas de cuidados intensivos, las familias o posiblemente la familia, porque no esté también el que pueda autorizar ese tipo de procedimientos.
Y también tendremos que ver con dilemas éticos que se van a presentar y que se han presentado por la escasez de equipamiento para que todos pudieran tener acceso. Definitivamente, con un acto tan masivo, una pandemia, va a ser difícil tener miles de camas con respirador, con ventilación mecánica. Y por eso tenemos que pasar del triaje, como mencionaba el filósofo alemán. El triaje en este caso es más allá, porque tiene que ver con lo que hablaban los demás colegas, de las condiciones también sociales, de justicia, de la raza. No podemos empezar y como su propio comentario, si este es dinero adinerado o el otro no, este me va a hacer un favor, este no. Eso no se puede plantear en la parte de ética, en las atenciones que vamos a tener que ver. Y también ya creo que nos lo han expresado colegas anteriormente, que ellos el primero que llega, pues y lo necesita, pero va a llegar un momento en que va a ser sobrepasado. O sea, no va a haber nadie, no va a haber cupo para nadie. Y van a estar 100, 50 o más esperando. Entonces, pero por lo menos creo que nos va a quedar ese sentimiento a todos de que estamos haciendo lo posible, lo justo en las condiciones de nuestro país. Pero fíjese que es el momento que las cosas se aclaren, y qué bueno que ustedes lo están haciendo, porque no me quiero encontrar con escenarios que empiecen los familiares a decir: miren que ahí, que en el hospital Leonardo Martínez, que en el Catarino Rivas, que en el Seguro Social prefirieron ponerle el respirador mecánico a esta persona porque era pariente de fulano, porque era esto, porque era lo otro, y a mi mamá y a mi papá y a mi abuela la dejaron que se muriera. Que no ocurra eso, por favor. Por eso pongamos claros las cosas. Ustedes me están diciendo, como opina el filósofo alemán, que un médico no puede comparar el valor de una vida humana con el valor de otra, dando preferencia a los de menor edad frente a los mayores. Eso no debe ocurrir, que quede claro, doctora Xiomara Bú. Mira, yo creo que es importante ver en este siglo XXI la ética desde una concepción filosófica humanista. Y si bien es cierto, el filósofo Jürgen Habermas toma esa atención, lo deja demasiado incluido en la relación médico-persona-paciente en el ámbito hospitalario. Pero la ética se está enfrentando a una pandemia sistémica. Y cuando hay una pandemia sistémica en un país como el nuestro, yo creo que principios como la solidaridad, como los principios de la misma bioética, la autonomía, la justicia, la beneficencia, no deben ser retóricos. Nosotros debemos escuchar también la opinión de las personas, porque no es lo mismo estar desde un escritorio, de un estado cómodo, y pensar qué ayuda le llevo a la persona que no tiene educación, que está en condición de vulnerabilidad, que le decimos continuamente lávese las manos, y hay espacios donde las necesidades básicas no están a la mano. Lo terrible es ver, por ejemplo, el desalojamiento, y eso es importante, de personas que no pueden pagar su habitación y están a la calle. ¿Quién las atiende? Entonces es ahí donde está otro dilema ético. ¿Cómo concurren esas personas con todas las brechas, con todas las carencias que tienen a un sistema hospitalario donde todavía no hemos logrado una cultura de derechos humanos, una concientización humanista realmente, donde tenemos el enfrentamiento de que posiblemente esa persona de 30 años, tú quieras salvarla y todo, pero es desnutrido? O sea, son realidades tangibles en el país. Ahora, el principio fundamental en la ética es que los derechos humanos son universales y el valor de la persona no es el dinero, el valor es la dignidad del ser humano. Entonces, cualquier exclusión que se haga desde un enfoque utilitarista, pragmático, de apellido o concienciar de que este hospital X va a tener todos los insumos y estoy excluyendo a gran mayoría, yo creo que eso es totalmente contra la ética y contra los derechos humanos. Actualmente los grupos vulnerabilizados, personas de la comunidad LGBTI, personas con VIH, personas discapacitadas, yo no he escuchado en este momento quién las ha interrogado, quién les pregunta de sus necesidades,
las personas que están en hacinamiento, las personas privadas de libertad. Entonces uno se preguntaría, ¿y cómo concurrirán ellos a los centros hospitalarios? ¿A qué hospital van a ir? ¿Realmente les van a atender de una manera digna? Cuando a veces el disfraz de cómo llega la persona es un detonante de exclusión. Entonces yo creo que también hay que pensar dilemas éticos fuertes, el tema de la vacuna. O sea, el tema también de estar utilizando, opiniones sin documentación científica para que tome este medicamento o tome este otro medicamento. El uso también incorrecto de la cultura del hondureño, automedicarse. O escuchar, ¿verdad?, por ahí mitos y comentarios a favor de la salud. Entonces yo creo que volviendo al punto original, este país requiere una reconversión, una revolución mental para que la revolución en la práctica médica se dé y volvamos a una visión humanista. Lastimosamente, nosotros vamos a seguir encontrando el tema del apellido, el tema de la clase social, el tema de la gente que es rentable en este país, porque las pobres y los pobres no son rentables en un modelo neoliberal. Entonces, nuestro reto es reconfigurar el sistema, librar el egoísmo, porque sí hay egoísmo, pero hay otro tema que no quiero dejar escapar cuando hablamos de ética, la instalación de la angustia y el miedo. Y eso es de todos los seres humanos. Las médicas y los médicos tienen miedo. ¿Y cómo no van a tener miedo si no hay acceso a medidas de bioseguridad? Habría que preguntarse eso. No es que el médico no quiera atender a una persona paciente, es un ser humano. No es que la persona quiere ser irresponsable cuando va a la calle viendo cómo vende sus productos, es que tiene hambre y dependen de muchas personas. Yo creo que la epidemia en sí del COVID-19 tiene que tener un enfoque ético, sistémico y de política sistémica, también política pública integradora y no coyuntural. A mí me parece que en este momento está demasiado el enfoque muy fragmentado, muy epidérmico y que realmente no vamos a resolver el problema de esa manera. Yo creo que los conglomerados entre la parte de gobierno, interlocuciones de sociedad civil, otro elemento fundamental que hace ruido, transparencia, son valores éticos. Y si la gente también no tiene la información fidedigna, entonces también hay pánico. Te están diciendo, que miren, que eviten el pánico. Pero si te están diciendo, lo peor está por venir, mira, te están instalando el pánico. Entonces yo creo que aquí hay toda una reconversión de dos derechos fundamentales muy ligados, educación y salud. Mucha gente no sabe usar la mascarilla. Entonces, ¿de qué sirve que de una forma populista yo reparta mascarillas si no saben cómo utilizar la mascarilla o los guantes o el gel? Yo creo que falta todavía una estrategia de educación cívica, ciudadana, pero que hay que escuchar a la gente. Si no escuchamos a la gente, estaremos en enfoques populistas. La bolsa solidaria, qué bien, bienvenida, pero no es eterna. Y por otro lado, la atención de otro dilema ético. Ética, la salud del tema alimentario y el empleo. Pero entre esos valores de la economía, que no necesitamos un mercado totalmente deshumanizado, hay que humanizar el mercado mismo. Y humanizar el mercado mismo significa cambios totales de paradigma para que no estemos hablando de derechos humanos y ética como, qué bonitas son las palabras. Necesitamos realidades concretas, necesitamos estadistas concretos, necesitamos una estructura interdisciplinaria, interinstitucional, con los mejores técnicos que hay en el país, porque los hay. Epidemiólogos, tomadores de decisión consciente, siempre y cuando la línea del mercado y la rentabilidad y el utilitarismo lo hagamos a un lado, porque los modelos económicos actuales han asfixiado, han sido muy deshumanizantes y lo que generan es angustia. Contundente. Estoy digiriendo todo lo que nos dijo la doctora Xiomara Wu. Vamos a tratar de profundizar todos estos lineamientos que ella nos comenta y voy a escoger uno para que después de la pausa me lo comenten
todos estos profesionales, médicos, médicas, que integran comités de ética de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así es, ¿verdad? Y Hospital María. Y del Hospital María, correcto. El confinamiento. Levantar el confinamiento, por ejemplo, requiere de una decisión ética. Sí, correcto. Levantar el confinamiento requiere de una decisión ética. ¿Es ético levantarlo? Ahorita no. Esperen la respuesta de los médicos. El tema de este jueves, los problemas éticos de la pandemia. De inmediato leemos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Sonia comenta: me gradué en Estados Unidos, llevé la clase de ética tanto en mi carrera como en mi especialización. Ética viene del griego éticos, que significa carácter, y toda profesión tiene que tenerla. Tomar decisiones sobre la vida humana no es ético, como tampoco es ético aprovecharse de la situación. Casi que comenta: debemos priorizar en base a lo que maximiza la salud de toda la sociedad. En ese orden, la prioridad son los trabajadores de salud, porque se salvan sus vidas y las de otros. Segundo, los jóvenes, porque su salud durará más que la de alguien mayor. Muy difícil, comenta. Esta cuenta dice: qué fatalistas. Honduras tiene el tiempo para seguir preparándose con todos los recursos que han gestionado dentro y fuera del país. Deben pensar que a todos y a todas se les salvará la vida. No se puede iniciar una batalla pensando que vamos a perder. Más fe, más confianza y valor. Ezequiel David: es falta de ética si en este tiempo se sale a la calle sin las medidas de seguridad. No es ético el ver de menos a los que salen positivos de COVID-19. No es ético si se aprovechan y manipulan en venta de insumos y alimentos. Ten fe, Honduras, Dios es bueno. Un último mensaje de Luis Estrada: qué situación tan improbable. Quien te alaba te insulta. Un día son héroes, otro día son villanos. Para terminar, el dilema no incluye hacer cosas ilegales. Si la persona anda en la calle, debe firmar una nota que no usará el ventilador mecánico. Estos son algunos de los comentarios que nos llegan a través de nuestro Twitter, @FrenteAFrenteHN, con el tema de este jueves: los problemas éticos de la pandemia. ¿Usted está proponiendo para que debatamos? Sí. Repita lo que ya el público le está escuchando. No, o sea que es importante retomar sobre todo el tema de la estigmatización y la discriminación, que tiene doble vía. En este momento estamos viendo cómo la angustia, el miedo, el temor también ataca con estigma y discriminación al personal de salud, enfermeras, médicas, médicos, y es humano el miedo, pero también interiormente, cuando yo escucho que no hay medidas de bioseguridad, que hay que comprar guantes, que hay que buscar la mascarilla, que la mascarilla, por ejemplo, que está en contacto con el médico, que es la N95, no la puede estar botando. Tema de recursos, es que es un dilema ético, acceso a recursos humanos, pero por otro lado también el estigma y discriminación a los grupos más vulnerabilizados. Sí. Eso es terrible. Ya vamos a profundizar. Sabe que he leído que al menos en un país de Sudamérica y en Europa ha ocurrido ese asunto de la estigmatización con los profesionales sanitarios, incluyendo médicos, incluyendo médicos y enfermeras. No les quieren rentar. No he sabido de ningún caso en el país todavía. No sé si ustedes saben de algún caso. Yo no he conocido de algún caso todavía, doctor, que aquí por ser médico se estigmatice a esa persona. ¡Ey, él es médico, trabaja en el Leonardo, trabaja en el Catarino, trabaja en el Seguro, cuidado, y él vive aquí en nuestra colonia, él vive en este edificio! Tenemos un caso de un médico en servicio social en un departamento, no vamos a decir dónde, que la familia no lo dejó entrar ya. Él venía de su turno del hospital y la familia donde él se estaba alojando, pagando su alquiler, le dijo: de aquí ya no vuelve a entrar. Entonces, él quedó prácticamente en la calle. Incluso la mamá de él nos llamó y nos comentó todo ese caso, que era lamentable, pero sí está ocurriendo, no agresiones como vemos en México, que tiran gases, no. Pero ese tipo de discriminación de que no los dejan entrar en determinados lugares porque piensa que está contaminando. Pues eso no es ético, ni lo piense. No. Ni trate de materializar algo así, si ha leído o si ha visto que en otros lados ocurre. Son
Ellos y ellas son nuestras enfermeras, son los laboratoristas, son los radiólogos, son esas personas de los hospitales los que en un momento determinado nos van a atender a nosotros, que no estamos exentos de contagiarnos de ese virus. Entonces, no es ético, grábese, discriminar a un trabajador de la salud en este momento. No es ético, grábeselo. Pero bueno, hay una respuesta pendiente. Confinamiento. ¿Es ético terminar con el confinamiento en este... No. En este momento no es ético, doctora? No es ético, o sea, ya la OMS dijo cuáles eran los parámetros para decir, ¿verdad?, de que se detuviera el confinamiento, y era que hubiera, por ejemplo, ¿verdad?, la circulación del virus se hubiera detenido. Lo dijo el doctor Tito Alvarado, creo hace pocos días, que digamos los sistemas de salud estén robustos y puedan dar una respuesta oportuna, y las pruebas, ¿verdad?, que se haya hecho una prueba a toda la población para ver cuántos son los que estamos infectados. Entonces yo creo que en este momento no se puede, ¿verdad? Usted mira países, yo entiendo la situación económica del país, pero en países de primer mundo tienen 2 meses ya de estar, ¿verdad?, confinados. Y claro, allá hay una ayuda del gobierno, ¿verdad?, la población, los estudiantes reciben clases por internet. ¿Cuántos de nuestros estudiantes tienen, ¿verdad?, computadora para recibir clases por internet? O sea, yo creo que son realidades que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces decíamos que debía haber un equilibrio, ¿verdad?, entre los derechos individuales, ¿verdad?, que pueden ser individuales y también sociales, o sea, en general, también los intereses económicos y los valores, ¿verdad?, lo que decía la doctora, el valor de la solidaridad, ¿verdad?, ¿cuántos de nosotros somos solidarios? Usted lo decía en un programa, ¿verdad?, que tenía su trabajadora y usted le pagó su mes, ¿verdad?, porque ella no está llegando, pero usted es solidario con esta persona que está subiendo esa situación. Entonces yo creo que en este momento, como decían los expertos, la doctora Paló, el doctor Sierra, ¿verdad?, se viene lo peor ahorita en el mes de mayo, junio, entonces tal vez podamos todavía retener un poco. Gracias, doctora Eleonora Espinosa. No es ético entonces levantar el confinamiento en este momento. Ahora, vámonos al otro lado. Hay más de 1 millón de personas en Honduras que llevan sus alimentos a la casa y el dinerito a la casa para atender a sus hijos, saliendo todos los días a trabajar. Entonces entramos en esa disyuntiva entre la gente que necesita salir para trabajar porque vive de vender tortillas o de otra actividad afín, y que en este momento se ve restringida a hacerlo y está sufriendo en sus casas. Profundicemos sobre la temática esta, que no es ético levantar el confinamiento, pero ver ese escenario también de la gente que necesita trabajar. Sí, en realidad es una situación muy difícil y, o sea, decir, bueno, levantémoslo y que lo vamos a levantar hasta que la gente aprenda, pero no estamos haciendo nada por educar a la gente, tampoco es justo, ni es ético. O sea, preparemos a toda la población, como decía Xiomara, a aprender a cómo usar la mascarilla, a realmente cómo usar la higiene de manos, lo cual es bien difícil en un lugar en donde ni siquiera tenemos agua. Pero mientras no hagamos una verdadera campaña de educación, de concienciación a la gente, difícilmente nosotros vamos a poder levantar esta cuarentena. O sea, es bien fácil decir, la vamos a levantar hasta que el pueblo sepa cómo conducirse, pero ¿y quién va a educar al pueblo? O sea, ¿dónde está la ética entonces de poder decir, la vamos a levantar cuando todos estemos listos, si no hacemos nada por preparar a las personas para que puedan cambiar su sistema, su estilo de vida, si es que el coronavirus llegó para quedarse? Y mientras no se haya desarrollado la vacuna, que eso implica tiempo, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida en general. O sea, tenemos que aprender a convivir con este problema. Estamos de acuerdo en que no es este el momento porque ni siquiera estamos educados. Claro. Ni siquiera tenemos los insumos en los hospitales para atender a las personas, ni siquiera estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de lo básico que es las medidas de bioseguridad, el equipo de protección personal universal, las pruebas. O sea, no somos capaces siquiera
de lograr el confinamiento de aquel que realmente tiene que estar en casa. Oía yo de personas que las van a buscar por el monitoreo y no están, porque oía una de ayer que andaba en el banco, por ejemplo. Entonces, si no estamos haciendo las medidas reales, porque el que debe estar confinado es aquel que sabe que está positivo, o sea, ¿dónde está la conciencia de cada quien? Si no vamos a hacer a un lado nuestro egoísmo, no vamos a llegar a ningún lado. La solidaridad, el pensar en que yo estoy en mi casa porque me dijeron que soy positivo y no quiero contaminar a otro, no quiero contagiar a otro. Pero no hemos alcanzado ni siquiera ese tipo de valores. Entonces, realmente es una educación en valores la que necesitamos activamente. Todos los que tengamos la oportunidad de influir en otros, hacerles ver que nos debemos cuidar los unos a los otros. En otras palabras, no es ético que porque yo estoy contagiado o contagiada, voy a ir a contagiar a otros. Claro. Eso no es ético. Eso no es ético. Y sabiéndolo, ¿verdad? Sí. Claro, consciente de que uno es positivo, no. Voy a salir para contagiar a otros. Eso no es ético pensar así. Un profundo egoísmo en el alma. Bueno, volvamos a este asunto del confinamiento. Yo quisiera así señalar algo. Muy bien. Porque estamos hablando de las personas que día a día tienen que salir, pero también quiero seguir insistiendo en las personas que ya tienen niveles de vulnerabilidad mucho más agudos, por ejemplo, los que tienen con la infección VIH. Personas que necesitan ir a tener su medicamento, personas que en este momento encuentran la escasez de medicamento en su terapia de rescate. Entonces, yo digo, hay en el país la Comisión Nacional del SIDA, hay en el país Fondo Mundial que ha dado subvenciones a diferentes instancias, hay un componente muy fuerte de derechos humanos. Entonces yo digo, en este momento debe haber una abogacía del alto nivel, porque el Estado está presente, de derivar líneas estratégicas para llevarle insumos, tanto de alimentación, de bioseguridad, movilización. La gente, 93% de personas con VIH no tienen empleo. ¿Cómo van a pagar un taxi VIP para ir a buscar sus medicamentos? Pero por otro lado, ¿por qué no generan, digamos, salvoconductos o permisos especiales y alquilar un busito e ir a buscar a las personas? Pero también tienen que cuidar la confidencialidad, porque hay lugares todavía en el siglo XXI, increíble, después de tanto abogacía en el tema de prevención VIH, que estigma y discriminación es la siguiente epidemia. Y nos da tristeza que esta epidemia, que está instalada en personas que viven con VIH o con grupos de la diversidad sexual, transgreda al personal de salud, como bien se ha tocado esta mañana. Entonces yo así exhortaría a las instancias que están en este momento liderando políticas, tomadores de decisión, que por favor aterricen en la realidad concreta, escuchen realmente las necesidades de las personas y busquen vías alternativas de llevarlas. Porque si bien el Comité de Bioética está muy inmerso en los temas que son cruciales, la atención del médico-paciente, tocaron aquí el consentimiento informado, también es importante ver la autonomía de la persona. Una persona que tenga 80 años y que de pronto sí tome la decisión de decir, prefiero la vida del más joven, pero que hay que escucharlo y no tomar una autodeterminación sin haber escuchado a la persona. Son conflictos éticos que nos vamos a encontrar, pero lo peor sería también caer en una temática como el encarnizamiento terapéutico, solo porque el señor tiene un apellido X, ¿verdad? Y hay que tenerlo con el equipo, porque también ahí está el billete y ahí está el seguro. Entonces, como tú bien has dicho, Maribel, es cambiar nuestra mentalidad, recoger que somos sujetos, personas humanas, y que somos naturaleza, y que la naturaleza que nos rodea la hemos ido destruyendo. Entonces, claro, ¿cuál es el valor en el siglo XXI? ¿El ser humano o el mundo del mercado? El mismo Habermas, en Alemania, en las grandes discusiones, avelaba con otro teórico, Frank Lammer, hay que humanizar el mercado. ¿Qué es primero? La vida humana. Y obviamente el hombre tiene que desarrollarse en la vida, pero que no sea la rentabilidad, el utilitarismo, el usufructo, el condenante. No sé, Renato, si has visto lo que está pasando en la Cuesta Lempira, en esta zona,
donde la gente está durmiendo en las calles, en hacinamiento. Oye, ¿cómo más controlar la epidemia? Entonces, yo creo que hay que ir a la calle, las ancianas, las personas que tienen problemas alcohólicos por el parque, el mercado, la iglesia de los Dolores, el confinamiento de la gente de tercera edad, el abandono de la tercera edad. Entonces, son temas que pareciera que es un árbol con muchos frutos y con mucha rama, pero que el país tiene que tener un enfoque sistémico, integral y tomar decisiones. Y está bien, las campañas estas o las, ¿cómo se llama esto que ponen en la televisión continuamente? Los spots, los anuncios, sí, los anuncios publicitarios. Todo. Y una toma de palabra que tiene el señor presidente de la República, yo creo que tiene que tener mayor consulta con expertos. Otro principio que no puede quedar por fuera, transparencia. Oímos corrupción. No crean que la corrupción al pobre o a la más pobre no le entra al oído. ¿Sabe qué está pasando con sus propios fondos? O canacarencia. Ya hay hambre en el país. La bolsa solidaria, reitero, no es suficiente, y yo aprovecho el momento de exhortar a la Secretaría que está encargada de ver todo este tema de protección social, de hacer un análisis exhaustivo, porque que te lleven una bolsa hace un mes, óigame, esa bolsa no es suficiente. Entonces tiene que haber otros parámetros o tener alternativas con todas las medidas de bioseguridad para que en la comunidad la gente trabaje. ¿Dónde están los comités de transparencia? ¿Dónde está, por ejemplo, el CNA, el FODE? No creamos que solo hay una o dos instancias que representan a toda la sociedad civil. ¿Dónde están los movimientos de mujeres? Estas temáticas complejas, como señalaba, tiene otro tema que no lo hemos tocado esta mañana, la violencia intrafamiliar. Recuerde que toda esta problemática se da porque no estamos preparados a estar en casa todo el tiempo, en la interacción de la madre, los niños, los abuelos, etcétera. Y ya hay denuncias en el Ministerio Público de la alza de incidencia en agresiones. Entonces, como te digo, vuelvo a decir, la epidemia nos trae a una complejidad ética sistémica, pero que debe prevalecer el enfoque de derechos humanos y el respeto por la dignidad humana. Sí, sobre lo último que dice usted, inclusive tuvieron que abrirse los juzgados para tratar, la semana pasada, para tratar exclusivamente los temas de problemas en la familia. Sí. Violencia familiar. La violencia intrafamiliar y violencia sexual, porque ha aumentado en estos días. Y no solo aquí, doctora. En el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. Vemos mujeres golpeadas por maridos. Bueno, y en Islas de la Bahía una mujer mató al marido. Claro, ahí al calor de los tragos. No sé qué factores intervinieron. Lo otro que no quería dejar escapar. En Europa he visto que alguna gente conscientemente dijo, no, yo renuncio a este respirador, mejor pónganselo a aquel. Pero ahí es consentimiento. Es consentimiento. Sí. Es consentimiento. No es que llega alguien lustrabotas en el Parque Central con coronavirus, tiene que utilizar la unidad de cuidados intensivos. Pero llegó un profesional del periodismo de otra rama, no, hay que privilegiar a este, no hay respiradores mecánicos, hay que privilegiar al periodista, hay que privilegiar al ingeniero, hay que privilegiar a este, al otro, de todos modos, este no produce mucho, el lustrabotas, no. No es así como van a actuar nuestros médicos en la toma de decisiones en un momento determinado. El valor de la vida humana es igual al del rico, que al del pobre, que al que aniguita, que al ingeniero, que al lustrabotas, que al periodista. En eso lo debemos tener claro. Bueno, Jürgen Habermas, sobre este asunto del confinamiento, dice, si podemos ubicarlo en pantalla, dice: la pandemia plantea otra cuestión que afecta especialmente la dignidad humana. ¿Cuándo se debe poner fin al confinamiento? En este caso, son las autoridades las que deben resistirse a la tentación utilitarista al sopesar, por un lado, los daños sociales y económicos y, por otro, las muertes que se puedan evitar. Los políticos, dice Habermas, no deben levantar apresuradamente el aislamiento para aliviar la consiguiente crisis económica, si eso pone en peligro la vida de los ciudadanos. Claro. Pues los derechos fundamentales
prohíben que las autoridades públicas tomen decisiones que supongan la muerte de personas. Doctor. Es claro que nosotros creo que como país estamos pagando errores del pasado de no haber invertido en educación, en salud, eso hay que ser claro. Yo en la primera semana que estábamos en confinamiento hice un pacto conmigo mismo que tenemos que empezar a salir, al salir de estas situaciones o incluso a convivir con ellas, hacer cambios. Nosotros tenemos que hacer más abogacía para que los presupuestos sean adecuadamente asignados. No podemos precarizar la salud ni la educación, porque por eso estamos teniendo estos problemas. Porque aún que están autorizados las salidas de estos por número de identidad, uno mira, la verdad que a veces no puede ser, pues no puede ser que, y en San Pedro Sula, el foco de la pandemia en Honduras, los mismos colegas y compañeros y bueno, los medios de comunicación también nos informan de la cantidad, pero impresionante. Y los videos también muestran que no estamos respetando la separación, la separación física, porque social, creo que ya se ha insistido también que no usemos esa palabra, porque social sí se presta para discriminar. Pero sí es separación física, pero vemos a la gente prácticamente amontonada en mercados e incluso a mí me ha tocado ir al banco y uno se tiene que retirar porque la gente encima. Claro. Y digo yo, ¿pero qué le pasa? Él no ha escuchado que tenemos que estar a 2 metros. Entonces yo me retiro porque digo yo, esto es un mensaje para la otra persona también. No le puedo hablar porque se puede ofender, pero el hecho de que yo me retire, le estoy diciendo que por favor respete la distancia. Claro. Entonces, si es un problema cultural, aprovechemos, esta es la oportunidad de Honduras para hacer cambios dramáticos en nuestra cultura, en nuestro comportamiento, y que cómo es posible que nosotros no tengamos agua en la capital. Y hay 10, 15, 20 puentes que cuestan no sé cuántos millones cada uno y no tenemos represas. Entonces, tenemos que empezar a exigirle a los políticos a que tomen las verdaderas decisiones y decir, mire, yo no voy a votar por usted porque usted no me da agua, no tengo agua. ¿Verdad? Entonces, cosas como la cultura nuestra tiene que cambiar, ¿verdad? Y también la cultura de la toma de decisiones, porque ¿cómo vamos a decidir un fin de confinamiento si no tenemos información? Si el país solo puede tener 10, 100, 200 pruebas al día. Eso no se puede. Eso no se puede cuando estamos hablando que en países están hablando de miles de pruebas, ¿verdad? Entonces, yo sé que es difícil, pero igual la gente está saliendo a vender porque no se va a soportar. Ahora, tendríamos que tener un sistema de protección social adecuado, ¿verdad? Para que llegue, pero no lo tenemos, pues. Entonces, ¿cómo es posible que nos esté agarrando esto tan desprevenido? Tendríamos que haberlo hecho, y si no lo hemos hecho en el pasado, porque no vale llorar sobre la leche derramada, pero sí, de ahora en adelante, no pueden hacer las cosas que están ocurriendo en el país. ¿Sabe algo, doctor y doctoras? Ojalá que los políticos en este momento se estén lamentando de lo que pudieron haber hecho y no lo hicieron para que hoy estemos en esta situación patética. Pero eso nos lleva a una esperanza. Ojalá que se estén concienciando que necesitamos, como lo decía usted, lo dicen todas ustedes, lo dice usted, renovar nuestro sistema sanitario. Yo creo que esto que nos ha ocurrido ahora va a revolucionar el sistema sanitario. Yo creo que esto que nos ha ocurrido ahora nos va a permitir crear una seguridad social inclusiva y tomar decisiones sobre eso. Yo siento que si no aprendemos lecciones de esto, en nada estamos. Yo asumiría que esa conciencia de los políticos esté cambiando, esté renovándose en este momento, que no solo estén pensando dónde está el billullo, dónde está la licitación para aprovechar los pocos recursos y enriquecerme. Yo asumo que como seres humanos están cambiando, están priorizando las cosas, están invirtiendo los valores y no estar pensando en que en estos 4 años aseguro mi porvenir, el de mis hijos y el de mi familia, sino que estén pensando, si tuviésemos otro sistema social más inclusivo, si tuviésemos mejores hospitales, más médicos, más enfermeras, más trabajadores sanitarios, más equipos, más insumos, más medicamentos, no estaríamos como estamos hoy, desesperados.
Asumo que como seres humanos están transformando, están renovando ese corazón y ese pensamiento. Ahora, yo les planteo otro problema relacionado con lo que estamos discutiendo. Miren, ya van como 120,000 suspensiones de contratos de trabajadores. De médicos, ¿no? Médicos, enfermeras. Sí. En general. Hay mucha gente que no va a tener salarios los próximos 3, 4 meses. Hablan de un salario mínimo de 6,000 empiras, pero ahí el trabajador mismo, de los recursos del trabajador en el RAP, va a poner 3,000 empiras, del cuero las correas. Un montón de empresas que dicen que no van a aguantar 3 meses más y que van a cortar empleos. No sé cuántos quedaremos desempleados después de esta pandemia. Empresas quebradas. Entonces, volvamos a la ética del confinamiento. Que quedará otra pandemia laboral después de esto, con empresas quebradas y con un montón de trabajadores despedidos. ¿Cómo le hacemos entonces para no trastornar la ética al permitir que se vaya reabriendo la economía? Porque de no ser así, quedaremos de brazos cruzados un montón de hondureños. Hablemos de eso después de la pausa comercial y de otras consideraciones éticas de la pandemia también. Leemos sus comentarios a través de Facebook ante el tema de este día, los problemas y la ética. Esmeralda Bonilla, lamentablemente en nuestro país las personas siguen en negación y la responsabilidad es de cada uno cuidarnos para no contagiarnos de COVID. José Cruz Domínguez, los hondureños debemos saber qué tratamiento médico está recibiendo cada paciente con COVID. Natalia Nieto de Pérez, a quien corresponda, deberían hacer algo. Se dice que usemos mascarilla. En primer lugar, no se encuentran y las farmacias que tienen y unas tiendas que están vendiendo hasta 900 lempiras la caja de 50. Eso no es ético. Aurora Zavala, la ética y el estado de necesidad. Debemos cuidarnos los unos a los otros. Víctor Meléndez, uno de los principios fundamentales de la ética es no dañar. Lo dice el juramento hipocrático. No se puede bajo ninguna circunstancia quitar el respirador a un paciente porque eso es eutanasia y la eutanasia está prohibida por las leyes hondureñas. Esta cuenta comenta, no Renato, no es ético levantar el confinamiento, no es ético ofrecer servicios que no se van a poder brindar. Si todo se reactiva, existirán más personas demandando servicios de salud que el sistema no estará en la capacidad de cubrir. Un último mensaje de Jorge Funes, tampoco es ético que las autoridades de este país oculten o manipulen la información, ocultando las cifras reales del COVID-19. Los problemas éticos de la pandemia es el tema de este jueves, @Frente a Frente en nuestras redes sociales. Decía alguien que no es ético no saber qué tratamiento le están dando al paciente. Pero es que casi todo el mundo está probando tratamientos en este momento con la enfermedad. Lo único que parece en que coinciden todos es que hay que dar un tratamiento antiinflamatorio para evitar la crisis de tener que utilizar la SUSI. Pero bien, salgamos de esto, porque el tiempo se nos acorta. Ya usted lo planteaba así directamente, doctora. No es ético, dice, levantar el confinamiento. Entonces, yo le pregunto, doctora, esta crisis nos está dejando otra pandemia. Esta pandemia del coronavirus nos está dejando otra pandemia, el desempleo y el cierre de empresas. No quiero imaginarme yo cuántas empresas habrán quebrado al final de la pandemia, cuántos desempleados va a tener Honduras al final de la pandemia. Y miren que no quiero que me enmarquen como utilitarista. No, si ustedes dicen los expertos no es ético levantar el confinamiento, yo les creo a los expertos. Pero también me preocupa la otra pandemia económica que va a quedar con un montón de empresas quebradas y de desempleados en Honduras.
Yo pienso que ahí debería haber un equilibrio, ¿verdad? Como se decía, hay empresas grandes que pueden dar por lo menos la bioseguridad elemental, ¿verdad? Por ejemplo, en las maquilas usted puede tener trabajadores que trabajen por turnos o que usen mascarillas, que tengan gel de manos. Entonces, esos tal vez podrían empezar, ¿verdad? Poco a poco, porque sí, es cierto, la economía de nuestros países es de subsistencia, ¿verdad? Pero usted lo mira, por ejemplo, en los mercados, abrieron ahora, van a abrir, por ejemplo, el mercado Zonal Belén y el otro mercado de la Feria del Agricultor, ¿verdad? Sí. Entonces, imagínese cuánta afluencia de gente, ¿verdad? Y la gente, como dicen los compañeros, no siguen las medidas de bioseguridad y estos pacientes son los que nos van a llegar después a nosotros. Yo trabajo en atención primaria también en la mañana, ¿verdad? En un centro de salud donde lastimosamente no tenemos agua, ¿verdad? O sea, empiece por eso. Entonces tenemos que andar con nuestra gel de mano. Entonces también nosotros nos exponemos a un riesgo innecesario de una gente que salió, que no tenía que haber salido, pues. Entonces, otra gente sí, yo entiendo, ¿verdad? Que se ha, digamos, desperdiciado mucha producción que hacen los campesinos en la producción, ¿verdad? De legumbres y todo, Lepaterique y todos esos lados. Entonces, ver cómo ordenadamente podría esta gente reintegrarse, pero siguiendo lo mínimo de las medidas de bioseguridad, ¿verdad? El distanciamiento, el uso de mascarillas, tener gel en las entradas, así como lo hacen en los supermercados. Pero si usted mira el desbordamiento que han habido en los mercados, ¿verdad? O sea, es como que estuviera un día normal. Entonces, como decía la doctora, ¿cómo concientizar a esta gente de que es más el riesgo que van a tener? Porque si se infectan, van a ir a infectar a su familia también. Mire, y aquí nos encontramos, doctora, con otro problema ético. Es decir, afirmar a la gente, no vamos a abrir la economía, y no es que estoy imitando al presidente, yo estoy ejemplificando aquí, mientras no se conciencie la gente. Es ético decir a esta altura, mientras no se conciencie la gente, cuando el hondureño mujer tiene 7 años de escolaridad y los hombres tenemos 6.5 y tenemos más de 100 años de independencia con una pobrísima educación que nos tiene con esta pobre escolaridad, y pedirle hoy que nos concienciemos en 30, 45 días. No, es imposible. Realmente debemos empezar por buscar los mecanismos reales para que volvamos a vivir, si es que se llama vivir o sobrevivir en estos tiempos. O sea, por ejemplo, estábamos viendo algunas personas el problema de las mascarillas. Bueno, ya incluso organismos como el CDC autorizan el uso de mascarillas de tela. Nada más que tienen que ser por lo menos 2 o 3 pliegues y cada quien podría ir construyendo sus propias mascarillas, porque realmente es un crimen de lesa humanidad lo que está haciendo mucha gente al traficar con los precios de las mascarillas. Entonces, ya se sabe que la mascarilla básicamente es para evitar que nosotros andemos contagiando, porque esta mascarilla que tenemos, la que estoy usando en este momento, a mí no me está protegiendo. Está protegiendo al resto si yo estuviese infectada. Entonces, si hacemos mascarillas de tela, pues van a tener la misma función, pero la gente no sabe. Al principio de la epidemia, yo misma decía, estas mascarillas no sirven. Pero ya está demostrado que si las hacemos 2, 3 capas, entonces funcionan. Entonces, las personas que están escuchando pueden empezar a fabricar sus propias mascarillas de tal manera que cuando tengan que salir, porque la gente tiene que salir, pueda hacerlo de una forma más protegida. O sea, proteger, si todos nos protegemos, o sea, si yo evito que el otro se infecte, si todos tuviésemos esa mentalidad, entonces nos protegeríamos unos a otros. ¿Verdad? Entonces es una de las cosas. Renato, una cosa, por ejemplo, digamos, nosotros tenemos casi más de 20 años de estar tratando de que la gente entienda la destrucción de criaderos de zancudo por el dengue, y no lo hemos logrado. Entonces, ¿cómo quiere usted que ahorita, en 20 o 2 meses que tenemos, ¿verdad? 40 días, no sé cuántos días ahorita acá, cambiemos ese chip de las personas? Si tenemos 20 años de estar lidiando con lo del dengue, y usted mira ahorita, ¿verdad?, que está muriendo un gran número de niños por dengue. Se ha incrementado el Entonces, sí, el y dengue. la gente no sigue destruyendo los criaderos, ¿me entiendes? O sea, no siguen eso, no sé entonces cómo cambiar. Yo decía a los psiquiatras, ¿cómo cambiarle el chip a los hondureños? Ah, doctora, ahí estamos entrando a un puntito clave.
un puntito clave. Yo sé que hay millones de hondureños viéndonos en este momento. Hay muchos políticos. ¿Cree usted, y me van a disculpar el término, que es ético? Y ojalá para que tomen conciencia los tomadores de decisión en este país, esos dirigentes políticos, haberse hueviado el pisto del presupuesto traficado desde el poder y no haber invertido lo suficiente en educación y en salud y estarle exigiendo a la gente que se vuelva inteligente hoy. Estamos cuesta arriba. Ya le digo, yo quedo así como usted y me van a disculpar la expresión. ¡Puta! Y es que este no entiende que no debe hacer eso. Estarle exigiendo a alguien que se vuelva lógico a esta altura, después de una pobrísima educación, o después de no haber pasado por la escuela, después de haber pasado por la escuela y no tener capacidad de comprensión de la lectura, ¿cree que volver inteligente a huevos al hondureño en este instante, después de años de no haber invertido lo suficiente y con calidad, y quererlo ver al hondureño inteligente, listo, sabio a esta altura, es ético, doctora? No, primero la anulación de un pensamiento crítico. Quien tiene pensamiento crítico y reflexivo prácticamente es excluido, porque se siente como una amenaza. Y yo creo que el gran problema, después de cacarear demasiado con derechos humanos, es que los derechos esenciales no se tocaron. Salud, educación. Salud, educación es un binomio fundamental por el derecho a la vida. Así es. Entonces yo creo que en este momento, toda crisis, en el sentido estricto, no hay que verlo como la negatividad, es la oportunidad de la alternativa, pero de una visión reflexiva, crítica, de pensamiento crítico. Ponernos, como decían los filósofos mismos en la escuela de Frankfurt, el mismo Habermas, colocarnos en el lugar de la otra y del otro. Mientras nosotros estemos en una zona de confort, es difícil ver el sufrimiento de la otra persona. Mire, aquí el tema del amor, la ternura, la sororidad, la solidaridad han sido términos vacuos, términos vacíos, que han servido como, doy mi cantaleta, consigo votos políticos, etcétera. Pero el asunto es transformar la casa humana. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? Claro, ante esta pandemia, la gente tiene miedo. Y no me vas a decir que el político o el tomador de decisión no tenga miedo y angustia. Pero como tiene cobertura económica, piensa que está haciendo su propio círculo de protección. Pero si tiene ignorancia, por más círculo, por más plata que ponga el contorno, igual va a sucumbir. Entonces yo creo que en este sentido es hoy más que nunca lo que Renato ha señalado. Dejemos esa educación bancaria, esa educación crítica, esa educación de una escolaridad de mediocres y realmente saltemos la palestra a levantar la ciudadanía. Dejemos que la ciudadanía ejerza el derecho sin condenar la protesta, porque la voz de la ciudadanía hay que escucharla. Tú hablabas de las mascarillas y yo me pensaba en ese momento, ¿cuántas mujeres sin empleo podrían tenerlo? Pero ¿y dónde consiguen la tela? ¿Dónde consiguen la máquina? Entonces yo aquí exhorto a Ciudad Mujer, al Infop, no solo las maquiladoras, porque son pobres mujeres también esclavizadas. El trabajo de la mujer se ha triplicado, se ha cuatriplicado. Entonces yo creo que busquemos otras alternativas. La academia misma, yo creo que el señor rector está haciendo mucho en este momento, pero los trabajos aislados, los trabajos fragmentados no tienen el impacto que deberían de ser. Y aquí exhorto, y qué bien que este programa de Renato se da, que otros comunicadores sociales también tengan un enfoque crítico. Maribel, tú tocaste un tema que es urgente en el país, información. Yo escucho conductores en la calle, de taxistas que uno escucha, no, eso es mentira, eso a mí no me va a pasar, eso se lo están inventando para robar más dinero. Entonces, con esa desinformación, ¿qué estamos agudizando? La muerte. Esa muerte es benediza, que yo creo, tal vez, no sé ustedes que son las médicas y que están en el día a día y el médico también, ¿cuántas muertes podríamos todavía evitar a la fecha de hoy? Porque es mentira, la gente va a seguir. Claro. Todos y todas nosotros, si nos ponen una escala de 1 a 6 de la observancia estricta al confinamiento, usted tiene que comer, usted tiene que ir al súper, usted tiene que ir al banco, yo lo tengo que hacer también.
pero por lo menos exigir y dar el ejemplo, como decía el doctor, mantener la distancia. Porque hay gente que está en angustia. Mire, ¿cómo es posible que en estos países, en estos días, hay choques? O sea, pónganse a pensar, pero no culpabilicemos, es el miedo. Claro, claro. Es que hay una angustia que no se dice, porque nos hemos metido en una coraza de una defensa artificial como supermujeres, como supermanes, no nos va a pasar nada. Y vieron ustedes la intervención. Pero somos frágiles, somos una naturaleza que nos olvidamos que éramos naturaleza y destruimos lo otro como un gran almacén. Almacén robando, almacén con corrupción, almacén tomando en el supermercado víveres sin pensar que el resto lo puede utilizar. Lo más absurdo fue lo del papel higiénico, ¿no? O sea, si uno piensa, y creo que Renato tiene la razón, ¿qué educación tuvimos para estar en esa forma de sálvese quien pueda? Frente al modelo que propone Jürgen Habermas y otros eticistas, aquí ha sido la ley neodarwiniana. Sálvese el tiburón que se puede comer a los tiburoncitos chiquitos o a los peces totalmente débiles. Y ese es el enfoque con los respiradores o el tema de la UCI. Aquí se salva el que es rentable. Y eso no es concebible en este siglo XXI en ninguna parte del mundo. Pero no olvidemos, estamos con dos tensiones, el humanismo y el materialismo utilitarista. Y en este humanismo, no voy a ir a condenar la parte espiritual, pero los espirituales tienen que tener el vínculo, como decía Russell, la vinculación de la ética y la religión, sin caer en el dogmatismo, sin caer en los fundamentalismos, sin hacer la condena a las personas. Porque no es que le van a decir, lo que estamos viendo es el pecado original, por favor. Yo creo que la ciencia no es absoluta. La ciencia tiene derroteros y lo que está pasando en el mundo ahorita es el reto de la investigación científica y ver la afabilidad que somos seres infalibles, que no somos superhéroes, que se debe hacer lo que se debe hacer humanamente. Entonces yo sí voy a reiterar lo que dicen las compañeras. Mientras no hay un testeo como debe ser, mientras no hay un círculo epidemiológico que yo diga, esta gente puede moverse, puede hacer su comercio informal porque no va a morir del virus, va a morirse también de hambre. Y que se tomen decisiones del alto nivel, políticas públicas con el uso de los recursos que existen. Invito a la cooperación internacional, a USAID, a todo el Fondo Global, a todas las instancias tomadoras de decisión. Y también, ¿por qué no pensar en lo que decía Renato? ¿Cuánta plata se ha obtenido de todos estos procesos de corrupción con AOABI que se han obtenido esos fondos? ¿Cuál es el uso de? ¿Cuál es el uso de la tasa de seguridad ante esa avalancha de desempleo? Y creo que Renato acertaba también. ¿Cuál es la función de la Secretaría de Protección Social y de los altos mandos de una designada presidencial que de alguna manera por lo menos están vinculándose con sociedad civil? ¿Qué hacer con retos especiales? Con personas con discapacidad. ¿Cómo les llega la información? Sí he visto el lenguaje de señas, pero no es suficiente. Hay otras discapacidades cognitivas que no se hace con lenguaje de señas. Entonces tal vez aquí exhortar, ¿verdad?, de que los comunicadores, programas como este, incentiven a las universidades a una comunicación mucho más efectiva. Y lo otro, no hay que desaprovechar el momento. Yo sé que ya tiene la respuesta la mayor parte de los hondureños. ¿Cree usted que es ético en las condiciones del país aprovechar la emergencia para enriquecerse? Eso no es más deshumanizar. ¿Cree usted que es ético sobrevalorar precios en las dificultades que tenemos para conseguir dinero y la demanda de insumos que requieren nuestros hospitales? Y que alguien se aproveche de los pocos recursos en una coyuntura como esta. No es ético. ¿Cree usted que es ético utilizar la pandemia como una herramienta político-electoral? Vamos a la pausa y los médicos nos dan sus respuestas inmediatamente después de ella.
Agradecemos sus participaciones con el tema de este jueves. Comenta Mauricio, los que no están de acuerdo con que se abra la economía son aquellos que hoy tienen trabajo. El punto de vista cambia cuando se está en el otro lado. Yo tengo trabajo, pero no puedo ser indiferente a la necesidad de las personas. En un segundo tuit sigue, lo ético es capacitar a las personas de los mercados sobre cómo deben operar. Se les debe orientar y enseñar cómo tener medidas de bioseguridad, pero eso no se hace en una cadena, sino convocando a hacerlo in situ. Rubén, quieren abrir a toda costa la economía, tengan suficientes bolsas para cadáveres y abran bastantes hoyos para meter a tanto muerto, mientras los que sobreviven salgan a trabajar. Rosalima Maldonado, excelente participación de la señora Abu, buenas reflexiones para toda la sociedad, aunque vivimos con una ignorancia que aflora cuando no se sabe obedecer las reglas y con ello afectamos a los demás. Bien, Mauricio comenta todavía. Ezequiel David, es falta de ética si en este tiempo se sale a la calle sin las medidas de seguridad. No es ético el ver de menos a los que salen positivos de COVID-19. No es ético si se aprovechan y manipulan en la venta de insumos y alimentos. Ten fe, Honduras, Dios es bueno. Vamos a una... Carlos, acaba de salir este cable de Bruselas. La crisis del coronavirus será larga, dijo la Organización Mundial de la Salud, advirtiendo de los riesgos de levantar prematuramente el confinamiento para relanzar las economías en crisis que serán objeto de una cumbre europea este jueves. Hoy van a tomar decisiones en Europa muy importantes para España e Italia, que están necesitando de recursos de la Unión Europea, y el resto de Europa dice, ¿a cambio de qué vamos a estarles ayudando a los italianos y a los españoles en este momento, cuando nosotros tenemos nuestros propios problemas económicos? Dice Holanda, Alemania ya se está aflojando un poquito, con España e Italia. Bueno, no se equivoquen, dice la OMS, tenemos un largo camino que recorrer. Este virus estará con nosotros durante mucho tiempo, advirtiendo del peligro que ser indulgentes frente a la pandemia, que ha dejado más de 180,000 muertos y 2,6 millones de casos de contagio en el mundo desde que apareció en China en diciembre. Miren lo que está diciendo la OMS, ¿verdad? Miren lo que está diciendo la OMS. Pero, ¿saben algo? Yo me quedo con el intermedio que ustedes han planteado. Pero es que, ¿el intermedio cuál es? Saber hacer las cosas bien y con medidas de bioseguridad. Por el montón de gente que está sin dinero en su casa, que no puede comprar alimentos y que necesita salir a la calle. Pero no dejo de comprender a los que dicen, hacer eso es un riesgo. Mejor vayan comprando bolsas, ataúdes y haciendo hoyos por doquier para enterrar a los muertos. El puntito clave es este. Yo desearía que todas las empresas ya tuvieran sus protocolos de bioseguridad para que abrieran y normalizaran la economía, pensando en esa gente que no tiene trabajo, que necesita salir a la calle y para no perder los empleos. Pero también me choca el pobre nivel educativo. No hacer nada. Aunque nos duela. ¿Qué podemos pedir con una escolaridad de 7 años en las mujeres y 6.5 en los hombres? Que hagan lo que se les dice que no hagan, corriendo el riesgo entonces de contagiarse y contagiar a otros. Miren qué dilema. Ya en los últimos segunditos profundicen sobre esto, por favor. Y lo otro, ¿es ético robarse un lempirita o hacer negocio de la pandemia? ¿Es ético utilizar como la pandemia como herramienta político-electoral? Después de la pausa, los comentarios finales de los médicos presentes hoy aquí en el programa. Ya serán segunditos porque el tiempo se nos ha terminado. Ya la respuesta la tenemos. No es ético. No es ético. No es ético, ¿verdad, doctor? No, para nada. O sea, realmente, si empezamos por ver lo de los robos, porque para mí es un robo el aumentarle precio a las cosas. Esto realmente, ¿cómo debemos calificarlo?
como crimen de lesa humanidad. El mensaje va para públicos y privados. Sí, para todos. O sea, en este momento el que hace cualquier cosa para aprovecharse de la epidemia, simple y sencillamente no conoce la palabra, ni siquiera podemos hablar de ética, no es humano, o sea, es criminal. Sí. Muchas gracias, doctora Maribel Rivera. Doctora Eleonora Espinosa. No, igual, o sea, no es ético, ¿verdad? Y exponernos a nosotros, me di cuenta que se habían robado más de 50.000 mascarillas, ¿verdad? Y en el hospital escuela no tenemos mascarillas. Se suspendieron los internos, los médicos en servicio social, porque no tienen ni siquiera lo elemental, ¿verdad?, de bioseguridad. Entonces no es ético también. Ananía estaba denunciando el desaparecimiento de insumos allá en San Pedro Sula. El llamado también, no es ético. No es ético robarse los pocos insumos que tenemos. Claro. Dentro de los hospitales. Doctor Jorge Alberto Valle Reconco. Bueno, al ciudadano en verdad que nos está viendo, porque sabemos que son millones de personas, él es el que tiene la capacidad de decidir en el presente y en el futuro, porque no podemos dejar esta Honduras como está hoy. El reto para mí es que cambiemos, que haya organización, que restablezcamos las redes sociales que están destruidas prácticamente y que nos volvamos autocríticos y críticos, ¿verdad?, para que en las próximas decisiones que tengamos que tomar a nivel de política y de políticas públicas también, lo hagamos con la certeza de que esta Honduras tiene que cambiar, tiene que cambiar. Muchas gracias, doctor Jorge Alberto Valle Reconco. Doctora Xiomara Bu. La pandemia que estamos viviendo no es para politizar, no es para ser protagonistas ni de sociedad civil, ni de gobierno, ni de ningún actor que está en esto. La piel de la deshumanización sigue presente. La lucha es contrarrestarla y ojalá que la ética sea vivida. La ética no es teórica, la ética es práctica por la dignificación de la vida humana. Si queremos hablar de derechos humanos en el siglo XXI, es el momento concreto. Dejémonos de discursos metafísicos, alambicados, esotéricos y retóricos. Derechos humanos es la vida humana y el respeto por la dignidad humana. Empresarios, políticos, tomadores de decisión, los poderes del Estado, súmense con una planificación concreta ante un fenómeno que es sistémico. Muchas gracias de nuevo a Maribel Rivera, Eleonora Espinosa, Jorge Alberto Valle Reconco y Xiomara Bu, y en especial a usted dentro y fuera de la geografía nacional. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder.